Mi jóvenes, el siguiente tema que vamos a trabajar es el tema de funciones y esto es lo que van a ustedes a realizar en su tarea. Entonces, las funciones es una relación entre dos variables. Cuando decimos que está en función de, significa como lo que nosotros normalmente llamamos como lo depende de. Entonces, cuando nosotros decimos que una cosa está en función de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de los pasos de una persona está en función de la edad de la persona o está en función de la estatura de la persona. Una persona entre más alta está, los pasos que da son más largos. Entonces significa que el tamaño del paso de una persona está en función de la estatura de esa persona. En este caso voy a explicarles dos ejemplos. En el primero estoy considerando que es un panadero, por ejemplo. Este panadero eh, para que pueda salir a él a vender su pan, le dan a él 20 pesos de cambio para que él pueda dar cambio cada vez que vaya a vender una pieza de pan. Y cada pan que va a vender él, entonces lo va a vender en 4 pesos. Y entonces nosotros vamos a hacer una tabla como la que tenemos aquí, donde la parte de arriba estamos poniendo como ejemplos cuántos panes pensamos que el joven va a vender. Y en la parte de abajo nosotros vamos a calcular cuánto dinero va a traer en su bolsillo. Cuánto dinero va a traer en su bolsillo. Obviamente el dinero que traiga en su bolsillo va a estar en función del número de panes que venda. ¿Sí? O también podemos decir que el dinero que traiga en su bolsillo depende del número de panes que venda. Entre más panes venda, entonces va a traer más dinero en su bolsillo. Entre menos panes venda, entonces menos dinero en su bolsillo va a traer. Esto significa que el dinero en el bolsillo de este joven está en función o depende de el número de panes que venda. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, ¿qué pasaría si este joven no ha vendido ni un solo pan? ¿Cuánto dinero va a traer en su bolsillo? Bueno, pues va a traer los 20 pesos que trae de cambio. Ese es el dinero que va a traer en su bolsillo. Pero ¿qué pasa si el joven vende un pan? ¿Cuánto traerá él en su bolsillo? Pues entonces va a traer los 4 pesos, ¿sí? Multiplica este uno por 4 pesos que vale cada pan, son 4, 1 por 4, 4, más los 20 que traía en su bolsillo, entonces va a traer 24 pesos. ¿Y qué pasa si cuando lleve ya 2 panes vendidos, cuánto va a traer en su bolsillo? Bueno, sería entonces 2 por ese 4, que son 4 pesos de cada pan, va a dar 8, más los 20 que traía de cambio, entonces va a dar que resulta que trae 28 pesos. Y si vendió 5 panes, ¿cuánto traerá en su bolsillo? Entonces serían esos 5 por los 4, que serían 20, más los 20 que traía, entonces va a traer en su bolsillo 40 pesos. Y cuando lleve 10 panes vendidos, ¿cuánto traerá en su bolsillo? Bueno, pues entonces sería este 10 por los 4 pesos, ¿sí? O 4 pesos de cada pan por estos 10 que son los vendidos, son 40, más los 20 que traía, entonces va a traer en su bolsillo 60 pesos. Y cuando él lleve ya vendido 100 panes, entonces los 4 pesos de cada pan por 100 va a dar 400 pesos. Más los 20 que traía de cambio, entonces resulta que tiene 420 pesos en su bolsillo. Nosotros tendremos que sacar una ecuación que nos defina eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Fíjense que en todo lo que hicimos fue que multiplicamos un 4 por el número de panes, pero como los panes varían, cambian, no siempre es 0, no siempre es 1, no siempre es 2, sino que va cambiando, entonces le vamos a poner la letra X, que es esta letra que tenemos aquí. Y a eso le vamos a sumar los 20 pesos que traiga de cambio. Entonces, esta sería la ecuación que nos resuelve o que nos define todo este problema. Si tú quieres saber cuánto dinero trae este niño en su bolsillo, eso va a ser igual a 4 veces los panes que haya vendido más 20 pesos, que fue lo que hicimos aquí. Y fíjense, por ejemplo, vamos a poner que fuera 5. Si esta X vale 5, entonces sería 4 por 5 son 20. Y este 20 más este 20 nos da 40, significa que Y vale 40. Y efectivamente aquí está 40. Entonces, esta es la ecuación que nos define el comportamiento de este problema. Esta Y me dice cuánto dinero trae el bolsillo el joven, y esta Y depende de lo que valga esta X. Si esta X es grande, entonces esta Y va a ser grande. Si esta X vende poquito pan, entonces esta Y va a ser pequeño. Por ejemplo, si no tenemos un número ahí, por ejemplo, si yo quiero saber
en el momento que él venda 50 panes, ¿cuánto traerá en su bolsillo? Entonces quiere decir que esta X va a valer 50. Y entonces sería 4 por 50 son 200. Y 200 más 20 da 220 y nos va a dar el resultado. De esa manera. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si tenemos una camioneta que va a consumir esta cantidad de litros de gasolina, pero va a recorrer estos kilómetros. Obviamente, entre más gasolina o más diésel consuma, más kilómetros va a recorrer. ¿Sí? Entonces, y aquí vamos a encontrar cuál es la ecuación que defina el comportamiento de esa camioneta. Entonces, si no ha consumido ni siquiera un litro de gasolina, 0 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros recorridos llevará? Pues si no consumió ninguno, entonces va a tener 0 kilómetros recorridos. Si ya consumió 1 litro de gasolina, pero vamos a suponer que esta camioneta consuma, que de acuerdo a la fabricación va a consumir o va a recorrer 10 kilómetros por cada litro que consuma. Entonces, si ya consumió 1 litro, significa que va a recorrer 10 kilómetros. Si ya consumió 2 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros recorridos llevará? Bueno, entonces serían 20 kilómetros. ¿Sí? Si ya consumió 15 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido? Entonces serían 150. Si ya consumió 50 litros de gasolina, entonces llevará 500 kilómetros recorridos. Y si ya consumió 80 litros de gasolina, entonces llevará 800 kilómetros recorridos. ¿Cómo obtuvimos estos valores? Muy sencillo. Hablábamos de que que la camioneta consume o recorre 10 kilómetros por cada litro. 10 kilómetros. Entonces, ese 10 lo multiplicamos por el de arriba y nos dio el de abajo. 10 por 1 nos da 10. 10 por 2 nos da 20. 15 por 10 nos da 150. 10 por 50 nos da 500. 10 por 80. Entonces el número que se repite es el 10. Por lo tanto, aquí sería 10 veces por el número de litros de gasolina consumidos. Y aquí no le vamos a agregar nada porque no llevaba distancia anteriormente. Aquí empezamos de ceros. Entonces significa que no llevaba distancia recorrida anteriormente, sino que cuando empezó a caminar, empezó a consumir la gasolina. Y esta sería la ecuación de ese comportamiento de la camioneta.